Solución de ejercicios con triángulos rectángulos. En este taller nos proponemos resolver 6 ejercicios de triángulos rectángulos con aplicación de las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y nuestros conocimientos acerca de los triángulos rectángulos. En este ejercicio resolvemos los 3 últimos ejercicios de triángulos rectángulos. Bueno, nos encontramos de nuevo con los 3 últimos ejercicios planteados en el anterior video. Recordemos que vamos a resolver 3 ejercicios que se resuelven con fórmulas de triángulo rectángulo, o sea, teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Bien, para el ejercicio número 4 requerimos encontrar solamente el valor de x, o sea, una diagonal que corresponde a la hipotenusa de un triángulo cuyo ángulo conocido es 60 grados. También necesitamos la base y de un triángulo cuyo ángulo conocido es 30 grados y su cateto conocido es 15 metros. Lo primero que vamos a hacer es darle unos nombres a la altura del triángulo y al segmento base del ángulo de 60 grados. En este caso estamos usando T y R. Una vez resolvamos estos valores intermedios, podremos hallar X y Y. Entonces primero hallemos T. Para hallar T, utilizamos el ángulo de 30 grados y este valor de 15 metros que vendría a ser la hipotenusa del triángulo completo. Dándonos cuenta entonces que T es igual a 15 metros por el seno de 30 grados. De manera que T, el valor que tiene es 7,50 metros. Luego con ese valor de T hallamos R. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya conocemos el ángulo de 60 y con ese valor de T y la función tangente podremos hallar el valor de R. Veamos, la tangente de 60 es igual al cateto opuesto que es T sobre el adyacente que es R. Entonces el opuesto es 7,50 metros como lo acabamos de hallar sobre R. De aquí despejamos a R. Siendo el valor de R, entonces 7,5 metros sobre tangente de 60 para un valor de 4,33 metros. De manera que ya conocemos a T y a R. R 4,33 metros y T 7,50 metros. Una vez tenemos estos dos, por medio del teorema de Pitágoras podremos encontrar a X, que vendría a ser la hipotenusa del triángulo del cual ya conocemos estos dos catetos. Por tanto, X, aplicando el teorema de Pitágoras, nos da un valor de 8,66 metros. Bien, hasta este momento tenemos los dos valores T y R, X, que es la hipotenusa de ese triángulo, y nos queda faltando Y. Por último, hallamos Y de la siguiente manera. La tangente de 30 es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Vemos que el opuesto es T y el adyacente es la suma de estos dos segmentos, Y y R. Por tanto, tenemos que la tangente de 30 es 7,50 metros sobre Y más 4,33 metros. Y esto lo sabemos porque T y R ya lo conocemos. Al despejar esta función para hallar Y, tenemos que Y es igual a 8,66 metros. Resolviendo el despeje de Y, como lo mostramos en el procedimiento. Bien, con esta solución encontramos entonces la respuesta al ejercicio número 4. Vamos a resolver entonces el ejercicio número 5. Este ejercicio no tiene gráfica, de hecho la gráfica que aparece en la presentación que vemos fue realizada de acuerdo al texto que tenemos. El texto dice: los lados de un triángulo equilátero miden 20 centímetros cada uno. Calcule su área. Dibujamos un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel cuyos lados son iguales y sus ángulos son iguales. De hecho, como la suma de los ángulos de un triángulo es 180, la única manera que estos 3 ángulos sean iguales es que su valor sea 60 grados. Lo conocemos porque el triángulo equilátero tiene esa característica. Pero bueno, ese valor del ángulo no lo necesitamos. Lo que miramos son los valores de estos 3 lados.
Convenientemente lo llamé B porque B también es base, y resulta que cuando ubicamos este triángulo rectángulo en una posición horizontal, vemos que esta es la base. Cualquiera de ellos lados es la base. Debemos dibujar la altura. Lo hemos hecho con una línea punteada para luego, a través de la fórmula del área de un triángulo que sabemos que es base por altura sobre 2, podemos encontrar este valor. Bien, lo único que conocemos es que los lados miden igual y son 20 centímetros cada uno. Por tanto, para hallar el área necesitamos la base y la altura. Con el teorema de Pitágoras podemos hallar la altura. ¿De qué manera? Pues veamos. Para hallar esta altura utilizamos este medio triángulo, que es un triángulo rectángulo. Decimos entonces que la hipotenusa de este triángulo es b al cuadrado. Esto es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos adyacente y opuesto, en este caso h al cuadrado más este cateto, pero este cateto es la mitad de la base, por eso colocamos b sobre 2 elevado al cuadrado. Vemos entonces que si reemplazamos a b por 20 centímetros, podemos encontrar el valor de esta altura. Veamos, 20 centímetros al cuadrado es 400 centímetros cuadrados. 20 sobre 2 da 10 elevado al cuadrado es 100 centímetros cuadrados. De manera que h al cuadrado es 400 centímetros cuadrados menos 100 centímetros cuadrados, dándonos que el valor de h al sacar la raíz es 17,32 centímetros. Con este valor h y con el valor de la base, que es 20 centímetros, podemos hallar el área. Veamos, reemplacemos en la fórmula. 20 y 17,32 se multiplican y se dividen en 2. Este resultado da 173,2 centímetros cuadrados. Y esto da porque centímetros por centímetros nos queda centímetros cuadrados, que son las dimensiones de área. Y así hemos terminado el ejercicio número 5. Vamos a resolver el ejercicio número 6. Este ejercicio tampoco tiene gráfica, pero nos dice que vamos a trabajar con el ejercicio número 4. Veamos el enunciado. Dice, calcular el perímetro de cada uno de los triángulos presentados en la figura número 4. Esta es la figura número 4. Si podemos observar, hay dos triángulos inscritos dentro del triángulo mayor. Vamos a hallar el perímetro de cada uno de esos dos triángulos. Dejamos a ustedes para que resuelvan el perímetro exterior, pero vamos a hacer el de cada uno. Veamos, recuerden que teníamos que ubicar dos valores que no existían en la gráfica, que era R y T, pero todos esos valores los hallamos en el ejercicio 4. Esos valores eran x igual a 8,66 metros, y 8,66 metros, t 7,50 metros y r 4,33 metros. De manera que no nos puede quedar difícil hallar el perímetro de cada uno de ellos. De manera que estos perímetros serán la suma de los lados. Veamos el triángulo que tiene un ángulo conocido de 30 grados. Vemos que sería 15 metros más 8,66 más 8,66, los valores de x y y. Ese primer perímetro nos da 32,32 metros. El perímetro es el contorno de la figura, la dimensión. Veamos el triángulo de 60 grados. Sumando x, r y t. Sabemos que ahí sumaríamos 4,33 metros más 7,50 metros más 8,66 para un perímetro de 20,49 metros. Volvemos y repetimos que les dejamos el trabajo de sumar este contorno para hallar el perímetro del triángulo exterior, porque al preguntar por cada uno de los triángulos solo nos quedaría faltando ese, pero es mucho más sencillo porque sería sumar los 15 metros con y, con r y con t. Hasta una próxima oportunidad.